Hay procesos que el enemigo te hace creer que son para muerte, pero llegan a catapultarte en las promesas y propósitos de Dios. Mi proceso comenzó por una revelación. Me encontraba esa noche dormida y mientras dormía sentía cómo me estaba faltando el aire. Y a la misma vez que me iba faltando el aire, empecé a sentir desde las plantas de mis pies que me empezaba a poner fría. A tal magnitud que yo sentía en mi corazón que estaba esforzándose por latir. Ahí en ese momento sentía como si mi corazón se fuera a detener. Y en mi mente y en mi espíritu lo único que pude decir fue: Dios mío, ayúdame. Recuerdo que en esa noche, cuando abrí mis ojos, veo esa sombra negra con ojos color diamante que me estaba mirando fijamente en la cama mientras yo dormía. Según yo vi esa sombra, me dio tanto y tanto y tanto miedo que lo que hice fue rápido cerrar mis ojos y empezar a orar y a echar fuera demonios según como dice la palabra. Termino, abro mis ojos, pero mi alma sentía un temor, una inquietud que no podía controlar. Y volví nuevamente a hablar con Dios en ese momento mientras estaba en mi cama y le decía al Señor que yo necesitaba que me dejara saber qué había sucedido, porque algo dentro de mí me decía que algo había pasado. En ese mismo instante podría decir que pasaron como 7 segundos y caí en un sueño profundo. Tan pronto caigo en ese sueño profundo, empiezo a ver una luz a mi lado derecha blanca que se va acercando y me extiende su mano. Su mano era blanca y brillante. Recuerdo que agarro su mano, me levanto de mi cama y cuando miro, estoy yo tendida en mi cama dormida y está mi esposo a mi lado. Y cuando miro a mi lado derecho, veo esa sombra, esa luz blanca, que no podía ver su rostro. Y su ropa era brillante, pero brillantemente blanca y no tenía ni una mancha. Recuerdo que le pregunté que qué había pasado, por qué me sentía así. Y me dijo que Satanás le había pedido permiso para ponerme un cáncer y que él le había respondido que sí. Cuando yo escucho su respuesta, lo primero que viene a mi mente es, según como dice la palabra, pero si la palabra dice que yo soy tu hija, ¿por qué el cáncer? Y él me dijo que era que me había olvidado de él, a tal magnitud que no mencionaba ni su nombre, ni siquiera pensaba en él. Recuerdo que tan pronto me sucedió eso que me revela que Satanás le había pedido permiso. Recuerdo que se acerca a mi cuerpo tendido en la cama y yo lo veo cuando toca y me toca esta área y me dice que Satanás había puesto un cáncer en mi seno derecho. Y cuando me dice que había puesto ese cáncer, las únicas palabras que él me repitió y lo dijo 2 veces fue: no importa lo que te digan los médicos, no te dejes llevar por lo que vas a ver en lo natural. Solamente tienes que creer en lo que yo te estoy diciendo y tener fe hasta el final, porque yo te voy a sanar. A través de la revelación, Dios me había dicho que mi cáncer iba a salir para el mes de julio. Y exactamente así mismo sucedió. Mientras me revisaba, sentí la masita. Ahí inmediatamente llamé a mi médico y me dio cita para el 20 de septiembre. Por el camino me acuerdo que mientras voy caminando empecé a llorar, bien desesperada, y lo único que yo le decía a Dios era: tu palabra dice que tú eres el médico por excelencia, y si tú eres mi médico por excelencia, como dice tu palabra, y como tú eres mi padre, tú no vas a permitir que ningún hombre que no te conozca a ti, aquí en la tierra, me va a tocar, porque no va a ser el hombre el que me va a operar,
sino vas a ser tú a través de ese doctor. Dialogo con mi esposo, le informo todo lo que me había dicho el doctor y llegamos a un acuerdo de que en esta primera operación no le íbamos a informar nada a nuestros hijos, porque queríamos estar completamente seguros de que los resultados no fueran a salir bien y no los fuéramos a preocupar. No le dijimos nada a nuestros hijos. Y cuando llega la semana, recuerdo que antes de que transcurriera ese día de operarme, el día antes, yo empecé a llorar, pero con un desespero, porque lo único que yo le decía a Dios: Señor, tú tienes que ayudarme porque yo no me puedo morir. Yo tengo unos hijos que tengo que terminar de criar. Yo necesito que tú me sanes. Yo necesito que tú me ayudes. Porque yo tengo una familia. Y me acuerdo que yo le decía a Dios: Señor, tú tienes que hacer algo, que yo sé que ya tú me revelaste, yo sé que ya tú me dijiste, pero yo espero que salga positivo. Desespero, lo único que yo le decía al Señor era que necesitaba que Él me diera la fuerza, que Él me diera la fortaleza, que no importara lo que sucediera, que no me importaba cuál fuera la respuesta, que yo iba a tener fe, que yo iba a confiar en Él como Él me lo había pedido. Y recuerdo que mientras estaba orando, en ese instante yo tenía el celular frente a mí y el celular se prendió solo. Y lo primero que salió en el celular fue una canción cristiana. Y la canción cristiana lo que decía era que cuando Dios hace presencia, los demonios tienen que huir. Al escuchar esa canción que salió en mi celular, me trajo paz. Esa misma mañana, tan pronto amaneció, fuimos al hospital y ese día cuando me operaron fue como, por decirlo así, fue algo triste, porque sacaron, por decirlo así, una parte de mi seno. Y a la misma vez, a pesar de todo, me sentía tranquila porque Dios me había dado esa paz. Vamos a la oficina del médico, mi esposo y yo, y el resultado que nos declaró el doctor fue que era positivo a cáncer. Al ser diagnosticada con cáncer, me sentí devastada. Sentía que lo que le había pedido a Dios no se había cumplido. Sentía que Dios no me había escuchado. Sentía que me iba a morir. Sentía que había sido pisoteada, que había sido arrastrada. Me sentía verdaderamente despedazada, porque nadie espera un resultado así. Todos los que esperamos cuando sucede algo es que todo salga bien. Pero puedo decir que lloré, pataleteé, puedo decir que hasta grité, porque necesitaba sacar toda esa presión que tenía en el pecho. Tenía que sacar todo ese dolor, porque yo no pensaba en mí, yo pensaba en mi familia, yo pensaba en mis hijos. Ahí entonces decidimos mi esposo y yo de hablar con nuestros hijos y decirle por el proceso que estábamos pasando. Tan pronto yo le digo a mis hijos que me habían operado y que estábamos esperando los resultados de la segunda operación para saber si tenía cáncer, los tres pusieron una cara devastados, no lo podían creer, pero sobre todo el más pequeño, lo que hizo fue, me miró y me dijo: ¿significa que te vas a morir? ¿Significa que me vas a dejar solo? Y lo único que me vino a la mente fue decirle que Dios en su palabra había hecho una promesa. Y era que como nosotros éramos sus hijos, que no importaba la decisión que Dios tomara,
teníamos la promesa de que nos íbamos a encontrar con Él en el cielo. Me operaron por segunda vez, pero esta vez la cirugía era desde mi seno hasta mi axila. Y me removieron de 8 nódulos linfáticos que removieron, 6 dieron positivo. Y volví de nuevo a llorar, volví a preguntarme qué sería de mí, volvía de nuevo a pensar de que me iba a morir, porque era de la manera que Satanás me atacaba, para que yo no entendiera y para que yo olvidara la palabra que Dios me había dado, de que tenía que, no importando la situación aquí en la tierra, tenía que creer en la promesa que Él me había dado de que me iba a sanar de mi cáncer, pero que tenía que tener fe aún de lo que estuviera viendo. Y ahí entonces, a base de la evaluación, del tamaño de la masa y todo, y de los nódulos linfáticos, categorizan mi etapa de cáncer en cáncer de seno infiltrante categoría 3. Me dijo que tenía que recibir el tratamiento, yo no quería. Pero él me pidió permiso para decirme algo que su corazón lo conmovía. Y cuando le digo que sí, que no había problema, que me podía decir lo que tenía para mí, recuerdo que me dijo, tú y yo, agarrados de la mano de Dios, hoy yo te digo y te garantizo que estamos en victoria. Y eso fue para mí que refrescó mi alma, refrescó mi espíritu. Sentí, por decirlo así, que todo mi sistema cambiaba. Sentía que estaba amargada, pero no amargada porque tuviera enojo o tuviera coraje. Me sentía amargada porque mi cuerpo se empezó a sentir diferente. Sentía que no funcionaba igual. Sentía que mi olfato no era el mismo. Sentía que mi paladar no era igual cuando tragaba mi saliva. Sentía, por decirlo así, como una contaminación en mi cuerpo. Y eso me provocaba siempre que llorara y llorara, pero aun cuando lloraba, no dejaba de orar y de pedirle al Señor, como decía su palabra, de que me diera fuerzas como al búfalo. No dejaba de sacarlo de mi mente, no dejaba de pensar en esa promesa que Él me había hecho de que aun cuando tuviera fe como un grano de mostaza, Él me iba a sanar de mi cáncer. Recuerdo que en ese momento, en los transcursos de mi tratamiento, perdí hasta un mechón de pelo. Y recuerdo que lo primero que dije fue, tengo que ir a recortarme. Y lo único del proceso que puedo decir es que todo el mundo a tu alrededor te coge pena, porque nadie me quiso recortar mi cabello. Terminaron dándome una máquina y yo aún así me reía y me tumbé yo misma mi cabello. Y en ese proceso que perdí mi cabello, aprendí como la mujer de flujo, que empezó a caminar aún primero en lo terrenal, tratando de buscar de que alguien la sanara. Yo puedo decir que terminé arrodillada como la mujer de flujo, tratando de alcanzar mi promesa, de poder tocar el manto como ella lo hizo. En mi proceso, aun cuando yo pensaba que era angustioso, yo pude ver cómo Dios en mi caminar iba transformando mis sentimientos, iba haciéndome una mejor persona. Me hizo ver a las personas con más consideración, con más amor. Y así en mi proceso, como Dios me fue cambiando y me fue transformando, recuerdo que una hermana que me había dado testimonio
de cómo Dios la había sanado de su cáncer, me invitó a que fuera a un retiro de damas. Y yo le dije que sí. Recuerdo que cuando fuimos, la persona que estaba predicando mencionó una palabra, según la predicación, que tocó mucho mi corazón. Y recuerdo que pidió que pasáramos al frente del púlpito y pidió que cada una de nosotras tocáramos el corazón de la otra persona, tocáramos el pecho. Y ella lo que dijo fue que tratáramos de sentir y de sentir ese corazón, que tratáramos de escuchar ese corazón, pero en lo espiritual. Y recuerdo que dijo en ese momento, así como late su corazón, así mismo late tu corazón. La única diferencia que Dios quiere es que tu corazón se conecte con el de Él a tal magnitud que sea un solo latir. Recuerdo que cuando ella dijo estas palabras, yo en mi espíritu sentí que mi corazón latía igual como Dios, al mismo ritmo que el de Dios latía. Y en ese momento esa dama empezó a hablar en lenguas y vino donde mí y me puso un manto encima y yo escuché cuando dijo, a ti era a quien yo estaba esperando hoy. Cuando ella tocó mi frente, que preguntó, ¿quieres recibir al Espíritu Santo hoy? Y recuerdo que por más que yo trataba de hablar, no podía. Pero lo respondí mental y le respondí que sí. Y en ese momento, cuando aceptó el Espíritu Santo, recuerdo que sentí que una gota caliente cayó sobre mi cabeza y que me iba quemando. Y según me iba quemando, escuché cuando me dijeron al oído, hoy recibes tu primer promesa, hoy te sano de tu cáncer. Escuché esa voz que me dijo que me había sanado de mi cáncer. Puedo decir que a la semana de ir a la oncóloga y mostrar mis resultados, todo había mejorado. Me subió la hemoglobina, las plaquetas se normalizaron, los glóbulos rojos y blancos también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa por el proceso que tú estés pasando en este momento, hay un Dios que te cuida y que te guarda. La palabra dice que hay un Dios que no duerme, que Él siempre está atento a tu caminar. Es el que cuida tu entrada y tu salida, que Dios quiere que camines en fe, que Dios quiere que camines sin dudar, que no importa el diagnóstico que te den aquí en la tierra, que puede ser un diagnóstico que diga el hombre que es de muerte, para Dios no hay nada imposible, para Dios hay salvación, para Dios en su palabra dice que Él da vida. No puedes creerle a lo que te dice Satanás, no puedes creerle a lo que te murmura Satanás. Él pensó en nosotros desde antes de hacer el mundo. La palabra dice que no hay demonio que te toque. La palabra dice que Dios es la luz del mundo. La palabra dice que si lo sigues no andarás en tinieblas, porque Dios pone un vallado alrededor de ti, porque Dios levanta hoy y recibes en el nombre poderoso de Jesús. Que tus huesos secos hoy cobran vida, que tus huesos secos hoy son sanados, que tus huesos secos van a dar testimonio de que yo tengo un Cristo que te sana y que te sube. Fuego del Espíritu Santo te consume en esta hora toda enfermedad. Toda enfermedad, porque dice su palabra que por sus llagas fuimos sanados, que estamos cubiertos con la sangre poderosa de Jesús, porque para eso el Dios de esta tierra sacrificó y nos dio a su único Hijo que murió en esa cruz para ser ungidos, para ser cubiertos con esa sangre poderosa,
por eso estamos cubiertos. Enfócate en caminar a la meta. Enfócate en caminar a las promesas. Enfócate en lo que dice su palabra. Que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que restaura. Y yo declaro toda esa palabra para tu vida. Yo declaro toda esa palabra para tu espíritu. Yo declaro que el fuego del Espíritu Santo te consume en esta hora. Yo declaro que te llega hasta los tuétanos, como dice la palabra. Yo declaro en esta hora que el demonio, el mismo demonio y todo espíritu de muerte tiene que retroceder, porque Dios hace presencia en tu vida. Hoy tú conoces a ese Dios que yo conozco. Él es el que te cuida, Él es el que te guarda. No tengas miedo de lo que dice el enemigo. Sigue caminando, sigue caminando. Sigue caminando para que recibas las promesas que Dios tiene para ti, para que llegues al propósito que Dios tiene para ti. Mi alma te alaba, mi Señor, cree en esta palabra. Yo te lo pido en esta hora, no tengas miedo. Dios te va a sanar, Dios te va a sorprender como me sorprendió a mí. Que Dios te bendiga.